Hola a todos y todos, comenzaremos a estudiar la sección 3.5, rango de una matriz. Entonces diremos que, dada una matriz A de m filas y n columnas, o sea m por n, con coeficientes reales, podemos identificar a cada una de las filas de la matriz A con un vector de Rn, a lo que llamaremos vectores fila. Este conjunto de vectores generan un subespacio de Rn que vamos a llamar espacio de las filas de la matriz A. Análogamente, podemos identificar cada una de las columnas de la matriz A con un vector de Rm que llamaremos vectores columnas. Este conjunto de vectores generan un subespacio de Rm llamado espacio de las columnas de la matriz A. O sea, por ejemplo, tenemos esta matriz A que tiene 3 filas por 4 columnas. Los vectores filas de la matriz, entonces, los podemos identificar como 1, 0, 2, menos 1. La segunda fila, 2, 3, 4, 0. La tercera fila, 4, 1, 0, 2. Ahora bien, este conjunto de vectores filas generan un subespacio de R4, tienen 4 componentes. A ese subespacio lo vamos a llamar espacio de las filas. Por otro lado, los vectores columna de la matriz, o sea 1, 2, 4, 0, 3, 1, 2, 4, 0 y menos 1, 0, 2, estos vectores, este conjunto de estos vectores también generan un subespacio pero de R3. Fíjense que cada vector tiene 3 componentes. Al que vamos a llamar a ese subespacio lo vamos a llamar espacio de las columnas. Ahora bien, estos subespacios, tanto este que dijimos de R3, espacio de las columnas, o ese de subespacio de R4, espacio de las filas, tienen obviamente una base y tienen dimensión, estos subespacios. A la dimensión del espacio de las filas de la matriz A se la llama rango por filas de la matriz A. Y a la dimensión del espacio de las columnas de la matriz A se llama rango por columnas de la matriz A. Cualquiera sea la matriz A de m filas y n columnas, su rango por filas es igual a su rango por columnas. A ese número R lo vamos a llamar el rango de la matriz. Ambos, obviamente, el rango por filas debe ser igual al rango por columna, ¿verdad? Bien, veamos entonces este ejemplo. Tenemos la matriz, nuevamente, esta matriz de 3 filas por 4 columnas. El rango tiene que ser un número común. Entonces, si tiene 3 filas y 4 columnas, el rango máximo no puede superar 3. Por ello decimos que A es una matriz de 3 filas por 4 columnas, entonces el rango tiene que ser menor o igual a 3. El rango entonces de una matriz escalonada, ahora vamos a ver qué significa esto, escalonar, es igual al número R de filas no nulas de la matriz. Bien, entonces acá tenemos un concepto nuevo, ¿no? Nos hablan de esta matriz escalonada y nos hablan de que el rango es la cantidad de filas no nulas de la matriz. Bien, una forma práctica de determinar el rango de una matriz es encontrar su forma escalonada. Mediante las operaciones elementales, nosotros ya sabemos cómo hacer eso, ¿ven? Tan como lo hacíamos con la matriz ampliada de los coeficientes, cuando resolvíamos los sistemas lineales de ecuaciones, por el medio de la reducción de Gauss-Jordan. Eso vamos a hacer entonces. ¿Para qué? Para obtener esta matriz escalonada, ¿sí? Y luego ver cuántas filas no nulas han quedado en esa matriz. Entonces, escalonamos la matriz A. Finalmente, luego de escalonarla, llegamos a esta última expresión que ustedes están viendo, ¿verdad? Entonces, esta A' va a ser nuestra matriz que ya se escalonó, ya terminamos de hacer todas las operaciones.
Entonces, esta matriz A', ¿cuántas filas no nulas tiene? 3 filas no nulas. Por lo tanto, el rango de nuestra matriz A, que es equivalente, porque justamente estuvimos trabajando con las propiedades de Gauss-Jordan para escalonar, también va a tener rango 3. Fíjense que nosotros escalonamos por filas y finalmente leemos la cantidad de filas no nulas. Leemos en la matriz escalonada la cantidad por filas porque escalonamos por fila. Podríamos haberlo hecho por columnas, pero nosotros desde el principio de esta asignatura estuvimos escalonando por filas. Entonces veamos esta otra propiedad. Dice que el rango R de una matriz es el máximo número de filas linealmente independientes y también el máximo número de columnas linealmente independientes. Nosotros triangulamos por filas, así que generalmente vamos a estar hablando de las filas de la matriz A. Pero las propiedades están todas escritas tanto para las filas como para las columnas. Ahora veamos otra propiedad que es muy importante ya que nos vincula el rango con el concepto de base. La propiedad dice: una matriz de M por N tiene rango R, eso equivale a decir que en la matriz existen R filas linealmente independientes. Y si el rango es menor que el número de filas, las demás son combinaciones lineales de estas R filas. Se demuestra que esas R filas no nulas linealmente independientes forman una base del espacio filas de la matriz. Esto mismo lo podemos decir para las columnas. Veamos este ejemplo. Tenemos una matriz de 3 por 3, 3 vectores filas y 3 vectores columnas de R3. Vamos a escalonarla y escalonándola llegamos a esta forma A', en donde si contamos las filas no nulas, ya que escalonamos por filas, tenemos 3 filas no nulas. De acuerdo a esta primera propiedad, entonces quiere decir que el número máximo de vectores linealmente independientes en nuestro caso es 3, que coincide obviamente con el rango de la matriz A. Por otro lado, vamos a decir que estas filas no nulas, 3, en este caso 3, forman una base del espacio filas de la matriz. O sea, que tenemos 3 vectores linealmente independientes, estos 3 vectores fila o estos 3 vectores fila de la matriz A, y estos vectores forman una base de un espacio que en este caso es el propio R3, ya que tenemos 3 vectores linealmente independientes. Esto mismo ahora lo vamos a resumir. Entonces, nuestra forma escalonada de la matriz A nos dice que tenemos 3 filas no nulas, por lo tanto el rango de A es 3. Si el rango de la matriz es 3, tiene 3 filas linealmente independientes. Resumiendo, el espacio fila es el espacio generado por los vectores fila de la matriz A. Como el rango de la matriz A es 3, entonces el espacio tiene dimensión 3. ¿Qué quiere decir? Que una base de ese espacio va a estar formada por 3 vectores linealmente independientes. ¿Qué vectores van a ser los linealmente independientes? Bueno, podemos tomar o los 3 vectores que surgieron del escalonamiento de la forma escalonada o los 3 vectores de la matriz A. Estos 3 vectores forman un conjunto linealmente independiente y entonces esos 3 vectores constituyen una base de R3. Veamos ahora este ejemplo. Tenemos una matriz A de 3 filas por 3 columnas. Queremos entonces determinar el espacio filas que determinan estos 3 vectores y conocer de ese espacio filas la dimensión y encontrar alguna de sus bases. Bien, para eso vamos a usar este concepto del rango, porque ya vimos las propiedades que vinculan ambos conceptos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es triangular. Cuando
triangulamos esta matriz, encontramos su forma escalonada. Cuando hacemos entonces la forma escalonada, encontramos la matriz A'. En esta matriz A' vemos que al contar las filas no nulas obtenemos 2 filas no nulas, por lo tanto el rango de A es 2. Acá podemos observar también lo que dijimos en la propiedad anterior. Podemos ver que como la cantidad de filas no nulas es 2 y es menor que el número de filas, que es 3, hay alguna fila que es combinación lineal de las otras. Lo que podemos hacer es estudiar, por ejemplo, qué sucede cuando a la primera fila la multiplico por 2 y le sumo la segunda. Fíjense que si a esto lo multiplico por 2, 2 más 3, 5. Cuando multiplico menos 2 por 2, menos 4, más 1, menos 3. Cuando multiplico por 2, 3, por 2, 6, menos 1, 5. O sea que la tercera fila la podemos obtener como combinación lineal de las dos primeras. ¿Eso en qué se evidencia? Justamente que por eso el rango es 2. Es menor que el número de filas. Entonces, veamos todos los conceptos relacionados. Como el rango de la matriz es 2, hay 2 filas linealmente independientes. Resumiendo, entonces, el espacio filas es el espacio fila generado por los vectores fila de nuestra matriz A. Como el rango es 2, dicho espacio va a tener dimensión 2. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una base de ese espacio? Bien, podemos tomar los 2 vectores fila que obtuvimos luego de escalonar la matriz. Es un conjunto linealmente independiente. Como son 2 vectores, estos vectores van a ser la base, van a generar un plano de R3 que pasa por el origen y una base va a venir dada por ellos. Por ellos o por cualquiera 2 vectores de la matriz A que tomemos no paralelos. Recordemos entonces que las R filas no nulas de la matriz escalonada son vectores linealmente independientes y forman una base del espacio fila de la matriz. Esto lo podemos aprovechar para hallar una base del subespacio de Rn generado por un conjunto de vectores. Veamos entonces el siguiente ejemplo, que nos va a permitir aprovechar toda esta información. Bien, supongamos que tenemos que hallar una base del subespacio de S de R3 generado por los vectores A, B, C y D. Fíjense que nosotros ya hemos estudiado que 4 vectores de R3 son siempre linealmente dependientes. Ahora observen, el vector B se puede obtener multiplicando al vector A por menos 1, o sea que el vector B es un múltiplo del vector A, o sea que A y B son vectores paralelos. Por otro lado, el vector C lo podemos obtener sumando el vector A y el vector D. Fíjense, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. O sea que C es una combinación lineal de los vectores A y D. Entonces, nosotros podemos hacer alguna anticipación de acuerdo a lo estudiado, porque si tenemos estos 4 vectores, podrían sobrevivir como linealmente independientes, por ejemplo, el vector A con el vector C, o el vector A con el vector D, o el vector B y el vector C, o el vector B y el vector D, pero finalmente de estos 4, lo que podríamos rescatar es un conjunto de 2 vectores linealmente independientes. También eso nos permite a nosotros ya anticipar que el subespacio de R3 generado por estos vectores debería ser un plano que pasa por el origen de R3, porque ya dijimos que estaríamos encontrando 2 vectores linealmente independientes que formarían la base, una de las bases de ese plano. Ahora bien, todo esto que estuvimos comentando
cómo podemos relacionarlo con el rango de una matriz A y aprovechar esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar la matriz que tiene como filas a estos 4 vectores y aplicar el método de Gauss. ¿Para qué? Para escalonar. Finalmente, en la forma escalonada, fíjense, quedaron, obviamente, 2 filas no nulas. El rango de la matriz es una matriz de 3 por 4, vamos a repasar un poco, que puede tener, a lo sumo puede tener rango 3. Y lo que podemos encontrar como rango es la máxima cantidad de vectores linealmente independientes. Si son vectores de R3, van a ser como máximo 3, ¿verdad? Por eso el rango a lo sumo va a ser 3. Cuando triangulamos, observamos que en definitiva nos queda lo que ya sabíamos, que vamos a encontrar 2 vectores linealmente independientes. Que generalmente, ¿qué me va a convenir? Tomar estos 2 vectores como base de este subespacio que estoy buscando. Entonces, si no, podría tomar cualquiera de estos de a 2 que no sean paralelos, pero conviene siempre tomarlos de la forma escalonada porque podría confundirme y tomar el A y el B y acá no forman una base. Entonces siempre conviene remitirme a la base que se obtiene después que escalonamos. Entonces, veamos, los vectores filas son vectores de R3 y como la máxima cantidad de vectores linealmente independientes en R3 es 3, como ya dijimos, el rango es menor o igual a 3. Por otro lado, el rango es 2. La dimensión del subespacio de R3 generado por los vectores filas es 2. No nos olvidemos, ya lo vimos acá, que el rango de la matriz es 2. Entonces, una base del subespacio va a ser una de las bases, la que considero, o los vectores que tomemos, los 2 vectores de la forma escalonada. El subespacio de R3 es un plano de R3 y la ecuación vectorial de ese plano es la que ustedes están viendo. Todo esto nosotros lo pudimos anticipar desde el inicio, pero aquí encontramos la forma adecuada para poder resolverlo. Continuamos entonces con otra propiedad. Dice que el rango de una matriz A es igual al rango de la matriz transpuesta. Veamos entonces esto en el siguiente ejemplo. Tenemos que determinar el rango de esta matriz. Esta es una matriz de 4 filas por 2 columnas. Las filas, los vectores filas son vectores de R2. ¿Qué cantidad máxima de vectores linealmente independientes podemos encontrar en R2? 2. Por lo tanto, el rango máximo de esta matriz va a ser 2. Entonces, leemos los vectores filas, son vectores de R2, como la máxima cantidad de vectores linealmente independientes en R2 es 2, el rango va a ser menor o igual a 2. Ahora bien, cuando escalonamos la matriz, obtenemos su forma escalonada y acá tenemos estos 2 vectores linealmente independientes y el rango obviamente de la matriz es 2. Veamos cuando planteamos la traspuesta. Entonces escalonamos y justamente obtenemos el mismo valor del rango. Por lo tanto, ejemplificamos esta otra propiedad. Sigamos entonces viendo una nueva propiedad. Dice que, dada una matriz A de orden n, una matriz cuadrada, y rango R, resulta que si el rango es menor que n, entonces el determinante de la matriz va a ser igual a 0 y obviamente si el determinante de A es igual a 0, el rango va a ser menor que n. Veamos esto en un ejemplo. Nosotros ya habíamos estudiado esta matriz y su forma escalonada y habíamos llegado a que el rango de la matriz era 2. Como la matriz es una matriz de 3 por 3, es de orden 3. El rango es 2, 2 es menor que 3, entonces el determinante de esta matriz debe ser igual a 0. Cuando lo calculamos, efectivamente obtenemos 0. Bien, nosotros, de acuerdo a todo lo estudiado, podemos también hacer otras lecturas. Podemos ver, por ejemplo, que al realizar el ejercicio anteriormente, este ejemplo, habíamos llegado que el subespacio que generaban las filas de A, ese subespacio de R3, es un plano que pasa por el origen de R3, ya que obviamente es un subespacio, que los vectores
de directores de ese plano eran el 1, menos 2, 3, 0, menos 7, 10 o cualquier de estos vectores fila tomados de A2. Por lo tanto, estos vectores también podían ser una de las bases de ese plano. Pero ahora, justamente, como vimos que el determinante de la matriz A, o sea, de estos vectores filas es 0, también podemos decir que estos tres vectores son coplanares. Claro, son coplanares porque ya vimos que el vector fila, la última fila es combinación lineal de las dos primeras, ya lo habíamos visto en el ejemplo. O sea, no solo encontramos una base del plano, no solo rescatamos la dimensión de ese subespacio a partir del rango, sino que además al relacionar esta propiedad nos dimos cuenta que también podíamos decir más, decir que estos tres vectores entonces son coplanares. Por supuesto que la propiedad que se desprende de esta es que si el rango es igual a n, entonces el determinante va a ser distinto de la matriz A, será distinto de 0. Para eso tomamos justamente el otro ejemplo que vimos, en donde el rango es 3, en donde dijimos que estos tres vectores formaban una base del mismo espacio R3, o estos tres vectores eran linealmente independientes, su determinante es distinto de 0, por lo tanto no son coplanares, justamente, no forman un plano, sino que estos tres vectores están siendo, o estos tres están siendo una base del mismo espacio R3. Veamos entonces ahora, para terminar, nos piden calcular el rango de la siguiente matriz y es una matriz en donde tenemos un parámetro K. Entonces, escalonamos la matriz, ¿no? Cuando vamos a realizar el segundo escalonamiento, fíjense que, bueno, en el primero acá tienen las operaciones elementales y cuando vamos a realizar el último, estamos multiplicando a la segunda fila por 2 menos K y a la tercera fila por 4. Cuando multiplicamos la segunda fila por 2 menos K, tenemos que suponer que K tiene que ser distinto de 2, porque si K fuese igual a 2 estaríamos multiplicando por 0. Y no, esa no es una operación válida porque entonces esta fila quedaría toda nula. Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar que K es distinto de 2 y pensar, si K fuese 2, entonces en esta tercera fila este elemento sería 0, con lo cual tendríamos la matriz triangulada, ya escalonada, y diríamos que el rango de la matriz, si K es 2, es 3, porque quedarían 3 filas no nulas. Así que nuestro problema ya estaría solucionado. Si K es 2, el rango de la matriz sería 3. Ahora bien, continuemos escalonando. Entonces, cuando hicimos esta operación, encontramos esta forma escalonada. Nosotros tenemos que determinar el valor de K para estudiar el rango. Fíjense que si esta expresión, menos 5K menos 2, fuese 0, entonces la última fila sería una fila de ceros y el rango de esta matriz sería 2. Y si esta expresión fuese distinto de 0, la matriz entonces tendría 3 filas no nulas y su rango sería 3. Esto mismo entonces nos dice que el rango de la matriz A dependerá del valor de K. Como ya dijimos, vamos a analizar esta expresión, menos 5K menos 2 igual a 0. Si esta expresión es 0, la matriz tendrá rango 2. Caso contrario, tendrá rango 3. Entonces, ¿qué nos planteamos? Si la expresión es 0, o sea, despejando, si K es igual a menos 2 quintos, la matriz tendrá rango 2, porque, vuelvo a repetir, tendremos una fila de ceros si K es igual a menos 2 quintos. Y si no es igual a menos 2 quintos, bueno, entonces tendremos una matriz de rango 3, porque este último elemento no será 0. Así que esta es, como este ejemplo, van a encontrar otros en la práctica en donde nosotros tenemos que decidir los valores de K para obtener los distintos rangos de la matriz de acuerdo a ese parámetro.
Bueno, ahora lo que les queda a ustedes es hacer los ejercicios de la práctica. El tema rango no es realmente complicado, así que van seguramente a poder hacerlo correctamente. Hasta luego.